Gracias, Lupita. Bueno, primero que nada, saludos a todos, no nada más a mis compañeros, a todos los que se están dando el tiempo para estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por su interés. Para los que no me conocen, yo soy Rebeca Landa. Yo soy narradora de Monday Night Football para todo el territorio en Estados Unidos en español. Esta va a ser mi tercera temporada oficialmente encabezando esa transmisión. Igual que el año pasado, voy a estar haciéndolo junto a Sebastián Martínez Christensen con MJ Acosta Ruiz como reportera de campo y por supuesto en ocasiones con John Sutcliffe. Muy emocionada de esta nueva temporada que se viene. Como siempre, la NFL, sabemos, es la liga más competitiva del mundo, siempre nos trae emociones. Tenemos la fortuna de tener muy buenos partidos en Monday Night Football. Y bueno, también estaré, por supuesto, los domingos haciendo los partidos para Centroamérica, también con Sebastián y participando en NFL Live, el programa que tenemos en ESPN para platicar cada semana de lo mejor de la NFL. Así que eso es más o menos mi rol de esta temporada. Muy emocionada de seguir teniendo la oportunidad de hacer lo que más me gusta, de ocupar este espacio y de seguir creciendo a un lado de estos grandes profesionales a quienes admiro muchísimo. Saludos, gracias Rebe, saludos a todos, a cada uno de ustedes, igual a Ciro, a John, un abrazo Rebe, Lupita. Bueno, pues como bien dice Rebe, parte del equipo del que vamos a estar. Eh, Rebe está joven y puede decir los años que lleva. Mi cabello indica que ya llevo varios años más, mi poco cabello Pero bueno, como cada año, gracias a Dios, la oportunidad de formar parte de este equipo, con buenos profesionales, buenos amigos, buenos compañeros, y como cada año, muy emocionado de que arranque la NFL. Junto con Ciro Procuna estaremos llevando los domingos por la noche el partido inaugural el próximo jueves, Filadelfia contra Dallas, y cada domingo por la noche, y el lunes por la noche con Lalo y John y un servidor. Ahí estaremos los lunes por la noche y por supuesto pues en diferentes espacios de ESPN hablando de la NFL, que es lo que más nos gusta. Una disculpa si se corta un poco mi internet. He tenido algunas intermitencias en las intervenciones de mis compañeros. Les mando un saludo, soy Ciro Procuna. Entiendo que ya se habrá dicho algo del rol que vamos a llevar. Estaré con Pablo haciendo Sunday Night Football, estaré con John haciendo Thursday Night Football para Centro Sudamérica y estaré también conduciendo NFL Live, especialmente los lunes, previo a Monday Night Football para ESPN Deportes, para ESPN Latinoamérica. Siempre un privilegio formar parte de este equipo. ¿O no? Sí, ahí estás, te escuchamos, Ciro. Sí, yo ya había terminado. Ya eso era todo. Adelante. Sí, ¿cómo están? Un gusto, perdón, pero a variar estamos por volar, pero al comenzar una temporada más de la NFL estoy feliz de la vida, ya me estoy saboreando Soldier Field, Bears Eagles es mi primer juego, luego tenemos un fin de semana espectacular en Las Vegas con la pelea de Canelo, con el Chargers Raiders, simplemente feliz de poder transmitir otra vez Monday Night como reportero de cancha para Latinoamérica, el poder describirle a la gente qué es lo que estoy viendo. Ya estoy pensando llevarle una piñata a un jugador, a ver qué cosas vamos a hacer, y simplemente llegó la mejor época del año y es un privilegio, más allá de que luego uno está subiéndose un avión. Gracias a ESPN por darme la oportunidad de seguir con unos kilitos de más y unas canas de más, pero aquí seguimos. Sí, gracias Lupita, un saludo a todos, un gusto reencontrarlos. Javier Cardoso, señores, Saludos, Javier. preguntarles, Un saludos, abrazo, Ciro. Javier. Abrazote, Saludos. Pablo, abrazote para John igual. Oye, preguntarles, transmiten a los Dallas Cowboys, ¿qué se puede esperar de Dallas, de los Vaqueros, de un equipo que pues ya lleva más que el Cruz Azul de Ciro sin ganar
un trofeo. ¿Qué se puede esperar de Cowboys en esta oportunidad? Y díganme, para ustedes, ¿qué le pasa a Patrick Mahomes? Que hay momentos donde parece que va a ser un histórico y momentos donde tambalea, entendiendo la competitividad de la NFL, señores. Un fuerte abrazo. Si me dejan entrarle rápido, el problema de Dallas es Jerry Jones. Con Dak Prescott no van a llegar a ningún lado. Micah Parsons le van a tener que pagar tarde o temprano. No lo dudo que antes del 4 de septiembre. Esa división están los campeones, está Washington y Ciro y yo en NFL Live siempre lo decimos que mientras Dak sea el quarterback, yo no creo que van a llegar a nada y otra vez va a haber tristeza en Dallas. Yo abonaría lo que dice John. Si están viendo la serie, que está buenísima, la verdad, de America's Team, de los Dallas Cowboys, ahí te puedes dar, Javier, una idea de cuál es el problema de Dallas. La furia, el odio con el que Jerry Jones despidió a Jimmy Johnson después de haber logrado 2 Super Bowls consecutivos, te dice de ese deseo, de esa sed que tiene de protagonismo. Y eso es precisamente lo que le ha llevado a todo este tiempo, van para 30 años sin lograr un Super Bowl. Su división está más complicada, Dak Prescott es un año más veterano, tiene menos movilidad, perdieron a Zach Martin, el juego terrestre no está resuelto a diferencia de otras campañas, Dallas lo tiene más complicado que otros años, el coach Schottenheimer no era la primera opción de nadie más que de Dallas porque lo puede manejar el dueño, entonces yo no espero una buena campaña de Dallas, no los veo con récord ganador. Rebe, ¿quieres agregar algo? En realidad no mucho. También tienen un horario complicado, un calendario complicado esta temporada. La defensa, más allá de a quién traigan en la ofensiva, fue una defensa que no pudo detener el juego terrestre el año pasado y eso también será algo importante en este año. Yo me pregunto mucho de la cultura, que bien decía Ciro, tiene que ver con quién está hasta arriba, ¿no? Este ambiente que se generó la temporada pasada con la contratación de CeeDee Lamb, ahora con Micah Parsons, traen a un jugador como George Pickens, que muchos otros equipos dudaban de su disponibilidad, disposición para jugar y ser parte y realmente trabajar en equipo. Entonces, más allá de que hay mucho talento, yo me sigo preguntando por qué se toma la decisión de seguir trayendo a ese tipo de jugadores a Dallas, ¿no? Pero bueno, como bien dijeron, es el reflejo de la persona que está hasta arriba y que lamentablemente para los aficionados de los Vaqueros de Dallas seguirá por mucho tiempo más y después pues su hijo heredará, esperando quizá con suerte que su hijo tenga diferente forma de manejar el negocio familiar. Sí, yo le agregaría, yo le agregaría que como bien dice Ciro, vale la pena que vean la serie porque todavía te muestra más del protagonismo que tiene Jerry Jones. Y lo que está viviendo ahorita Dallas lo vivieron en su momento, no es que les cuente lo de la serie, porque eso ya lo sabemos todo, con Emmitt Smith, que él quería una extensión de contrato, un nuevo contrato, porque estaba en su último año de novato, como está Micah Parsons, y no jugó los 2 primeros partidos de esa temporada. Esa historia la conocemos, pero te lleva más allá esa serie y es lo mismo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Y ha pasado con Dak Prescott, con CeeDee Lamb, está pasando con Micah Parsons, en fin, con otros jugadores también ha sucedido lo mismo de tener problemas para firmarlos, por el protagonismo, por el ego del coach. Yo no recargaría todo en el tema de Dak Prescott, porque cierto es, no es un quarterback élite en la NFL, no lo es, no lo es, pero si pudieran armarle un mejor equipo, pues a lo mejor podrían tener un poquito más de esperanza. El tema es que si no es un quarterback élite, pues necesita reforzarle mucho al equipo. Y para mí es un buen quarterback. Para llegar a la NFL tienes que ser buen quarterback. Para estar en la NFL tienes que ser un buen jugador. Buen jugador. Los filtros son, créanme, infinitamente estrechos para llegar a un nivel de la NFL. Entonces, no es culpa de Dak Prescott, es culpa del dueño que no ha sabido armar un equipo. Claro, no tienes un quarterback élite, no lo es, porque además Dak Prescott no era el plan a futuro. Él fue una cuarta ronda y acabó siendo el titular pues, porque se lesionaron los anteriores, ¿no? Pero básicamente es eso. Y no veo a Dallas en la postemporada. Va a ser una temporada peor que la del año pasado porque no hay una personalidad en la posición de entrenador en jefe.
Y lo de Patrick Mahomes que tú decías, Javier, yo creo que es un quarterback que ha dado muestras de que es un quarterback salón de la fama, ¿no? O sea, el llegar a finales de conferencia junto con su equipo, a Super Bowls, lo que hace partido a partido, si algo es lo que más quieren en la NFL, lo que más piden en la NFL y en todos lados es consistencia y lo ha demostrado, ¿no? Para mí es un tipo que, pues, le quedarán algunos años más en la NFL, no sé cuántos, pero creo que con lo que lleva hasta ahorita es Salón de la Fama sin duda. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Aquí Freddy Figueroa del diario El Economista. Y a mí me gustaría preguntarles un poco sobre el tema de la inteligencia artificial en la NFL y también sobre las innovaciones tecnológicas que habrá esta temporada. Preguntarles que en concreto, ¿cómo consideran que la inteligencia artificial ayuda a el consumo o el atractivo de la NFL más allá del territorio estadounidense que entendemos que está muy bien cimentado ahí, pero fuera de, ¿cómo ayuda la inteligencia artificial? ¿Ustedes consideran que sí impacta en ese atractivo? Y si me permiten una segunda, ¿qué faltaría por mejorar en ese tema de inteligencia artificial para la NFL? Muchas gracias. Pues nos quedamos sin inteligencia, ¿no? ¿Quién va? Bueno, tiene un campo amplísimo para poderse Sí. aplicar y según sé, ya hay programas que están en aplicación actualmente en los equipos, no solamente para evaluación de talento, también para el rendimiento de jugadores, inclusive para el manejo y la gestión de las instituciones. Todo este manejo financiero del tope salarial, eso ya se está implementando. Inclusive tienes maneras de entrenar por medio de los quarterbacks pueden ponerse los gogles y entrar a un simulador para ver las formaciones que van a enfrentar hacia la siguiente temporada. Entonces, todo eso te ofrece un campo más amplio para poderte desarrollar. Yo soy más de la vieja escuela, sí creo que el talento al momento bueno, cuando la presión llega a su punto más importante, más álgido, lo más importante vas a ver si tienes el temple para poner el pase a la hora buena, si el receptor el día D, en la hora cero, es capaz de tomar el pase en la zona de anotación para hacer una verdadera diferencia. Son herramientas que, dada la forma en la que han crecido en la actualidad, no puedes desdeñar, pero finalmente el carácter, el desarrollo, el talento de cada jugador será el que en el momento clave los termine sacando adelante, ¿o no? Sí, yo agregaría que la inteligencia artificial puede de cierta forma atraer un poquito más a las nuevas generaciones, ¿no? Sabemos que es algo que es altamente utilizado. Todo lo que podemos ver quizá en los torneos de fantasy, en esos nuevos aficionados que necesitan la información un poquito más digerida, más fácil de encontrar, que quizá puedan hacer preguntas de manera más concreta y recibir una respuesta, todo lo que tiene que ver con inmediatez, ¿no? Hablando ya específicamente de la tecnología que mencionas y cómo va a ser utilizada esta temporada, yo creo que ahora la revisión que hay sobre si es primero y 10 y que está basada ahora en esa tecnología, no tal cual es inteligencia artificial, pero en esa tecnología creo que venía tarde un poco la NFL en ese sentido. A mí también me toca cubrir el tenis y la misma tecnología que se va a usar esta temporada en la NFL es algo que se lleva usando ya desde hace muchísimo tiempo en el tenis, ¿no? Y entonces el Hawkeye pues nos puede dar mucho más certeza justamente de dónde está esa pelota, ¿no? Y podemos remontarnos a ese momento, el duelo entre los Bills y los Chiefs, y que todos quedamos en duda de si debieron de haber tenido la oportunidad los Bills de seguir adelante en esa serie ofensiva, tanto así que ahora han optado por traer esta tecnología, ¿no? Entonces, creo que la NFL siempre va a usar las herramientas que estén a su disposición porque a la mera hora tenemos que estar actualizados, pero también porque nos acerca a las nuevas generaciones. Y está bueno aprovechar esa tecnología para tratar de tener un deporte más justo, más preciso y que haya mucho menos dudas de lo que se está viviendo en el campo. Yo nomás me gustaría decir que estaba leyendo en los artículos que aunque está en pañales, ya hay empresas que le están ofreciendo a la NFL, a NBA, a Major League Baseball, muchas cosas de inteligencia artificial. Y creo que hay cosas que ahorita no captamos
vienen a la vuelta de la esquina. Yo creo que va a haber muchas cosas que van a usar los equipos y va a haber maneras de transmitir en televisión y la manera de conseguir a los mejores jugadores. Entonces yo creo que apenas se empieza a meter la inteligencia artificial. Sé que la NFL ya está recibiendo ofertas de cosas que pueden implementar y seguramente nos vamos a sorprender en unos años lo que hoy no, ni nos pasa por la mente. Sí, de acuerdo con lo que dicen y de acuerdo con lo que contaba John. Yo creo que todo esto es un proceso mucho más rápido que en el pasado, ¿no? Y déjame remontarme a cómo se analizaban las jugadas. Era una maravilla cuando estaban estas fotos instantáneas, ¿no? Cuando el quarterback regresaba a la banca y salía una foto instantánea. Y esto lo recordé precisamente por la serie ahora de los Cowboys, cómo ves a los jugadores en estas fotografías viendo, y eso era pues una maravilla, ¿no? O sea, ya no tenían que esperar a que alguien les dijera cómo se estaban alineando los jugadores o esperar el video días después, sino que ahí mismo en la banca lo ven. Bueno, pues hoy en día pues es un iPad, ¿no? Es un iPad y hoy en día puedes ver incluso de inmediato en páginas que tiene la NFL cómo es el diagrama de las jugadas y la trayectoria de los jugadores y demás, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con John, seguramente vendrá algo que no nos imaginamos y que, como dice Rebeca, todo sea por mejorar el deporte, por hacerlo más ágil, por hacerlo más entretenido, porque hay una nueva generación de aficionados que demanda eso, inmediatez, inmediatez, inmediatez y que sea ágil, lo más ágil posible sin que se pierda la esencia del deporte. Muchas gracias, buenas noches a todos, saludos a todos mis colegas, buenas noches a todos ahí el equipo de ESPN, muchas gracias por estar con nosotros. Aprovecho de la instancia de preguntarles porque lógicamente uno antes de cada temporada habla mucho de los candidatos al Super Bowl y los candidatos al MVP, que es una conversación que siempre existe y creo que siempre son más o menos nombres similares, pero quiero aprovechar de preguntarle a ustedes, para ustedes, ¿cuál es la storyline o la historia más interesante de cara a la temporada que se viene? A mí se me vienen a la mente algunas, por ejemplo, cómo va a responder Detroit tras perder a sus dos coordinadores, creo que es muy importante. O este caso de los Chiefs, porque a mí me parece que mucha gente está incluso subestimando a este equipo después de un Super Bowl muy malo, pero se le presta poca atención, creo yo, a movimientos importantes como el de Joshua Simmons vía draft. Quiero saber cómo lo ven ustedes, cuáles son las storylines que más les llama la atención y si es que, por ejemplo, creen que el título de los Chiefs en su división está en juego este año y si sería a manos de Denver o de los Chargers. Eh, ok, a ver, yo me animo. Primero, para mí dos historias a seguir tienen que ver con dos equipos que nunca han ganado el Super Bowl. Uno lo perdió 4 años de manera consecutiva y está ante la mejor oportunidad de hacerlo, ¿no? Que es los Bills de Buffalo. Y el otro nunca ha jugado un Super Bowl, nunca ha llegado, que es Detroit, ¿no? El reto es complicado porque bien dices, hay dos coordinadores nuevos y eso lo hace más complicado, pero lo hace interesante porque si algo ha tenido Detroit con Dan Campbell desde que llegó es que ha logrado superar muchas adversidades. Podría haber otras historias como la del bicampeonato de los Philadelphia Eagles, pero esas dos a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Un equipo que está marcado por haber perdido 4 años de manera consecutiva, como son los Bills de Buffalo, y otro que es una de las franquicias más añejas en la NFL, que tiene una familia de mucha tradición en la NFL y que nunca ha podido llegar a un Super Bowl, que es Detroit. En el tema de Kansas City, yo creo que sí tienen oportunidad de ganar otra vez la división. Veo complicado que ganen la conferencia, pero va a ser mucho más peleada esa división, ya sea con los Chargers o con los Broncos de Denver. Incluso no me extrañaría que esos tres, Kansas City, Denver y los Chargers, se metan a la postemporada. Sí, como lo hicieron el año pasado, ¿no? Para mí las historias son Jaden Daniels, vimos a un CJ Stroud hace un par de años destacando muchísimo en su temporada de novato y no vimos la misma versión de él ya en la segunda temporada y con muchísimo más información de estilos de juego, etcétera. Me tocó ver a Jaden Daniels en el partido de pretemporada contra Cincinnati y realmente jugó nada más 4 jugadas y nos dimos cuenta nuevamente de lo que es capaz, ¿no? Él viene diciendo que viene mejor,
que ya puede incluso dedicarse un poquito más al liderazgo, algo que el año pasado lo sobrepasaba. Y entonces él justamente es uno de los que ha usado la inteligencia artificial, como decía Ciro, para prepararse y tener noción del juego. Entonces, bueno, esa es una historia para mí a seguir también porque creo que ese equipo es uno de los más interesantes en la nacional. Otra de las historias que por más que no me gusta poner la atención en este personaje, considero yo, es que también le irá a Aaron Rodgers con los Steelers de Pittsburgh. Sabemos que ha podido llegar a otras franquicias haciendo payasadas. No sé si Mike Tomlin lo va a permitir, qué tanto realmente le va a poder, qué tanto realmente va a tener poder Aaron Rodgers dentro de una franquicia que históricamente es manejada con muchísima seriedad y estructura. Entonces, me interesa un poco también ver esa parte de Aaron Rodgers. Y bueno, esas realmente serían las dos historias a destacar. Concuerdo con Pablo en cuestión de los Chiefs. Sí creo que van a seguir ahí, arriba, ¿no? Siempre y constantemente los hemos puesto en duda, que no tenían suficientes receptores, que Travis Kelce no es el mismo, que perdieron jugadores a la defensa, que no habían firmado contratos y aún así encuentran maneras de ganar porque tienen estas partes claves, estos pilares del equipo que siguen funcionando muy bien, pero sí creo, igual que Pablo, esa división acaba siendo mucho más seria, mucho más contundente, simplemente por los entrenadores que ahora están encabezando esa división, ¿no? Y aunque no estemos considerando a los Raiders como un equipo que ahorita puede hacer daño, sí creo que Pete Carroll le puede inyectar algo que no hemos visto desde hace ya bastante tiempo al equipo de Las Vegas. Yo te agrego Yo dos vi, historias. Ciro. Perdón. Yo te agrego dos historias de dos equipos que casi nadie habla. Uno, Patriotas en Nueva Inglaterra, pasaron 2 años miserables y encontraron ya a Drake May, el quarterback del futuro, y le consiguieron a Will Campbell en el draft, el mejor tackle ofensivo para protegerlo. Trajeron a Mike Vrabel, que va a implementar una cultura ganadora de la que él fue parte, y su coordinador ofensivo es Josh McDaniels. McDaniels ha sido un desastre como head coach, como coordinador ofensivo fue estupendo. Entonces creo que el Patriot Way va a regresar con New England, además de que se gastaron más de $200 millones en agencia libre y se llevaron un muy buen novato que se llama Travion Henderson, que fue campeón colegial con Ohio State. Y otro que también nadie habla es Tampa Bay. Tampa Bay tiene Baker Mayfield en este momento, en su momento, a ver, va otra vez. Tampa Bay tiene en este momento a Baker Mayfield en su punto de madurez idóneo. Lo demuestra en sus últimas 2 campañas, ha superado las 4,000 yardas. Le volvieron a quitar al coordinador ofensivo, eso puede ser un detalle, pero su división es bastante floja. Ellos son por mucho los que destacan, la van a volver a ganar, están bien gestionados, su cuerpo de receptores abiertos es estupendo. No me extrañaría que por ahí Tampa, metiéndose playoffs, ganara 1 o 2 partidos y por ahí lo encontremos hasta en la final de la Conferencia Nacional. Hoy puede sonar una locura, pero acuérdense, ya por ahí de enero. Estuvieron a punto de ganarle a Washington también. A ver, yo voy con varias. Yo quiero ver a Bo Nix. Me acuerdo un juego que hice el año pasado y Sean Payton decía, es medio Brett Favre, tiene un brazo, tiene una manera de improvisar que lo voy soltando. Entonces, yo creo que Denver le puede dar un susto a Kansas City. Entonces, me gusta esa historia de Bo Nix. Por ahí, la semana 4 tenemos un Bengals Broncos en Monday Night que vamos a saber muchas cosas. Yo creo que los Raiders con Pete Carroll, yo siempre he pensado que después de Bill Belichick el mejor era o Pete Carroll, Andy Reid. Creo que los Raiders van a sorprender porque tenían buena defensa, lo que no tenían era ofensiva. Siento que San Francisco se va a caer a cachos, entonces ver si es cierto que San Francisco se cae a cachos. También quiero ver a Green Bay. Yo creo que Green Bay, un equipo muy joven, con el receptor que draftearon de Texas, puede marcar diferencia. Y lo de Aaron Rodgers, que lo conozco bien, por primera vez en años tiene un entrenador profesional, lleva desde marzo platicando con Tomlin. Los Jets fue un desastre. Yo creo que hay un Aaron Rodgers que la gente no conoce, que es un líder, que se involucra con sus compañeros, y Pittsburgh hace más de 10 años no llega a la postemporada. Entonces, porque Aaron gane un partido de playoff, pues no puedes decir que no valió la pena. Eso es. Y también quiero ver si a Detroit no se le empieza a cerrar la ventana, y creo que con la llegada de Davante Adams, los Rams, con Stafford, con todos esos problemas que lo cuidan del hombro,
Yo creo que los Rams también pueden ser un equipo importante. Eso es más o menos lo que veo. Y ver si Lamar Jackson finalmente o Josh Allen pueden jugar un Super Bowl. Gracias, Lupita. Muy buenas noches. Saludo a todos los que están conectados. Un placer estar otra vez aquí con ustedes. Y para esta temporada, me gustaría saber qué perspectiva ustedes tienen del tema interesante del MVP, porque desde el 2012 que Adrian Peterson se llevó el galardón, todo ha sido puro quarterback. Por ahí tuvimos cerca a un Cooper Kupp, a Christian McCaffrey más recientemente, pero ¿qué tiene que hacer un jugador fuera de la posición del mariscal de campo para poder ganar un MVP en esta NFL de hoy que ha cambiado muchísimo desde el 2012 hasta acá? Gracias. Venga, Rebe, te paso el balón. Gracias. Bueno, a ver, esta es mi opinión muy personal y creo que ya podríamos empezarle a cambiar el nombre a ese premio, pero bueno, formalmente se le conoce como el jugador más valioso. Em, y bueno, como tú dices, Robert, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, ya no tiene que ver con el jugador más valioso, tiene que ver con el quarterback que mejor juega. Y bueno, incluso ahí, ¿no? Existen las dudas, porque podríamos hablar de los números que tuvo la temporada pasada Joe Burrow, mejor que quizá muchos que estaban en las nominaciones, y porque su defensa no le ayudaba a ganar esos partidos y porque los números no estaban ahí en cuestión de victorias, entonces realmente no fue un jugador que auténticamente se considerara. ¿Qué tiene que hacer un receptor o un corredor para ser el jugador más valioso de la liga? Cambiarse de posición? Tendrían que empezar a jugar de coreback. Para mí ya está cerrado eso y creo que podemos empezar a aceptar que el jugador ofensivo del año es realmente también un reconocimiento que deberíamos de darle más valor del que le damos, y que el MVP es coreback del año, básicamente. Esa es la triste realidad, pero bueno, la mercadotecnia funciona a la perfección en la NFL y nos encanta hablar de los MVPs y tener constantemente esta discusión, porque Pablo, John, Ciro y yo la hemos tenido muchísimas veces en nuestras plataformas. Parece injusto, sin duda alguna, pero también es la realidad de nuestro deporte, ¿no? La gente considera que la posición más importante es la de mariscal de campo. Eso seguirá siendo en un futuro y por eso ellos son los que ganan el jugador más valioso. Pablo, te regreso el pase. Venga, sí, no, de acuerdo contigo, Rebe. Es injusto porque es un deporte en equipo, aunque también es muy complicado señalar a un jugador más valioso, ¿no? Porque es un deporte en equipo y además muy especializado, sin hacer menos a otros deportes. Lo que pasa es que la especialización del deporte te lleva a tener un lado ofensivo y un lado defensivo, y te lleva a tener especialistas de un tackle izquierdo a un tackle derecho, a un receptor interno, un receptor externo, y así. Entonces es bien complicado encontrar un jugador más valioso. Creo que el ejemplo a tu pregunta, o la respuesta a tu pregunta, Robert, está el año pasado. El año pasado, ¿qué más podía haber hecho Saquon Barkley para ser el MVP? O sea, tenía que haber sacado del terreno de juego a Lamar Jackson, a Josh Allen y a Patrick Mahomes y a Joe Burrow, aunque no estaba nominado o no estaba entre los primeros. Entonces, si él con la temporada que tuvo no fue MVP, olvídenlo, nadie más lo va a poder llegar a ser. Nadie más. Yo no sé cómo en su momento hubo un MVP pateador en 1982. Revisen ahí la estadística. O sea, yo creo que andaban en copas los dueños o algo, no sé, o los que votaron, porque no sé, pero bueno, fue el año de la huelga, dicho sea de paso. Pero bueno, y creo que pues sí, va de la mano con esa mercadotecnia, va de la mano de qué es el quarterback, la posición más complicada, y nada más, ¿no? Pero creo que hasta cierto punto está ocurriendo que se pierde un poquito de valor el premio, ¿no? Y es más una mercadotecnia, es más algo por el estilo. El año pasado, recuerdo que hicimos un Sports Center después de la premiación. Y me acuerdo que no sé si estaba Rebe ahí, Sebas, no me acuerdo quién estaba, que dijimos, oye, esta es la hora de las complacencias. O sea, a ver, tú ya le diste el MVP a este, ¿qué me falta? No, pues Barkley, el jugador más valioso del año. Oye,
pero tengo a Lamar Jackson, pues dale la jugada más bonita del año, ¿no? O sea, trata de que todos ganen y que todos estemos contentos. Entonces, pues bueno, así es desafortunadamente y creo que al final hasta los mismos jugadores dicen, bueno, lo que menos me importa es si gano el MVP o no, lo que quiero es ganar un Super Bowl, aunque también en lo económico pues se llevan una buena lanita, ¿no? Yo creo que con lo de Saquon Barkley el año pasado queda muy claro. Yo creo que me gustaría que encontraran, pensando que todo esto es marketing y es negocio, que hubiera una votación donde hasta cierto punto en los playoffs, porque el MVP es el que más ayudó a su equipo a hacer algo, ¿no? Y si de repente antes del Super Bowl, no sé, estoy ocurriendo, no hay que decir locuras para arreglar algo que ni funciona, que antes de que se juegue el Super Bowl anuncien, y si tú llevaste a tu equipo a los playoffs, cuenta, si tienes más bonos por lo que haces en los playoffs, entonces encontrarle una forma de que no se dé en la semana del Super Bowl, que ese premio se vendiera en otra cosa, en otro partido, no sé, que lo lleven a Brasil y en Brasil hagan una fiesta, no sé, tienen que encontrarle algo para que tenga más credibilidad, porque lo que ha perdido es credibilidad, y creo que la liga se está dando cuenta, ¿no? Porque si no lo ganó Saquon, no sé, mejor que den el premio al jugador fantasy del año, te lo aseguro que eso lo rompe más, ¿no? O al igual en la boda de Kelsey y de la cantante por ahí, no sé, Taylor algo Swift. tiene, Taylor Swift, algo tienen que hacer ahí, porque ese premio está muy devaluado. Taylor Swift. Se me estaba olvidando Taylor Swift. ¿Qué pasó? Credibilidad y fiesta. Solo John Sutcliffe lo diría en la misma oración. Exactamente. Vamos a ponernos serios, pero vamos a meterle fiesta, ¿no? Exacto. Muy bien, la idea John, es muy divertir, bien. como Ya te nuestros amigos de extrañaba yo. Dominica. Ahí voy a estar aguantando a Ciro, echando los dos chiflados. Estaremos haciendo el Thursday Night, que saldrá en Dominicana los jueves por la noche. Entonces, pues echándole ganas, tratando de divertir, y si me meto en problemas, Rebeca me ayuda a salir de ellos. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por el espacio y por felicitarlos a todos, ¿no? Que se sigue semana tras semana ahora que empieza la NFL. A mí me gustaría preguntarles el tema de qué hace falta para que más jugadores mexicanos estén en la NFL, que se consoliden. Sabemos que quedan en prueba y de ahí pues ya no pasa absolutamente nada. Sabemos que es muy complicado. Y el tema de Denver ya más o menos nos dieron un panorama, pero ¿qué se espera más de Denver y de los 49ers si creen que pueda llegar a este Super Bowl próximo que van a ser locales? Muchas gracias. Saludos, Alejandro. Mira, si quieres, dentro del tema de Denver, me gustan mucho los Broncos, al igual de lo que hablaba John hace un momento. Fíjate, lo que hicieron los Broncos, no nada más mantienen a Bo Nix, ahí es Nix, de los quarterbacks que fueron tomados en la primera ronda de su generación, fue el último en llegar, pero fue el que tuvo al mejor coach para asesorarlo. Sean Payton, creo, y le tengo la confianza de que lo va a asesorar lo suficientemente bien para que su segunda temporada no decaiga. Además, tiene una estupenda defensiva. Tuvo al jugador defensivo del año. Su primera selección de draft fue otro esquinero, J.D. Barron. La defensa de Vance Joseph fue la que más capturas de quarterback generó. ¿Qué quiere decir todo esto? Que van a permitir pocos puntos los Broncos durante la campaña, lo cual le va a permitir a Bo Nix no tener que sumar tantas unidades para sacar las victorias. Me gusta mucho lo de los Broncos de Denver y es el punto sobre el que te comento. Si alguno de mis compañeros quiere entrarle a este o a otro de los que expusiste, adelante. Lalo. De acuerdo con los Broncos, por supuesto que sí. Es el quarterback de los novatos que el año pasado llegó, ya lo decía Ciro, ¿no? De los otros llegaron a equipos que no estaban bien armados, ¿sí? Y él llegó a una estructura que, a pesar de que estaba rota, con un Sean Payton que sabe hacer las cosas y lo hizo bastante rápido, y ahí están los resultados. Igualmente, después de haber estado 3 años jugando como titular en una de las conferencias más difíciles, donde realmente las defensivas estuvo a prueba, no estaba en el mejor de los equipos, pero a veces eso es bueno cuando tú estás en el fútbol americano colegial, que si tú no estás en un buen equipo, entonces tú tienes que hacer las cosas y no van a depender, tú no vas a depender del talento que tienes a tu alrededor, sino que
tú eres el que vas a estar aportando algunas cosas. De San Francisco, yo creo que va a ser una situación muy complicada. Si los Rams pueden contar, no sé, el 80% de los partidos con Matthew Stafford en los controles, yo creo que ellos son los favoritos. Seattle va a dar un paso adelante. No sé si van a estar en postemporada, pero yo creo que van a estar bien. Igual va a mejorar el equipo de Arizona. Ellos no van a estar en postemporada, pero van a mejorar. Y luego, todo lo, tengo en mi mente ahorita en el trabajo, hay lesiones de jugadores claves, sobre todo receptores. Y yo creo, desde mi punto de vista, Brock Purdy sí ha mostrado muchas buenas cosas, pero es un quarterback que el año pasado, cuando no contó con Trent Williams, cuando no contó con Christian McCaffrey, tuvo problemas. Si tú cuentas, tratando de hacer memoria, sus primeros 15 juegos como titular, números magníficos, pero cuando estaba el equipo completo, sin el equipo completo, sin titulares, tuvo muchos problemas. Y no es un quarterback que te pueda hacer las cosas bien sin gente a su alrededor. Se ha hecho, y para cerrar, es un equipo que se está haciendo viejo en posiciones clave, y yo creo que cuando tú firmas a un quarterback como a él, más de $50 millones por temporada, cuando tu equipo se está haciendo viejo, los siguientes años van a ser muy complicados, tomando en cuenta que los quarterbacks que les están pagando bien, Jalen Hurts, Allen, Mahomes, son quarterbacks que sí se merecen, bueno, y no es por merecimiento, pero que tienen el talento ellos mismos para hacer mejor a sus compañeros. Y yo creo que Purdy no, y ese puede ser un error que les vaya a pesar a los 49. Yo nomás les digo un último comentario. Estoy sacado de onda, que estoy de acuerdo con Lalo, pero bueno, eso ya lo asimilaré de aquí al 8 de septiembre, en el primer Monday Night. Yo creo que los 49ers han votado el error de Trey Lance por un buen rato. Y si Purdy fue tomado donde fue tomado, fue por alguna razón. De McCaffrey no sabemos mucho. Y el año pasado, cuando hicimos un juego, lo que nos dijeron de McCaffrey no era cierto. Su head coach cuida mucho y me atrevo a decir hasta miente sobre McCaffrey. Pues yo creo que, yo sé que hay muchos 49ers y hay muchas ganas, pero yo creo que se van a caer a cachos. Sorry. Dallas y San Francisco, si le vas, sorry. Les mando un abrazo. Y bueno, si quieres, Pablo, tú y yo contestamos la pregunta de los mexicanos y por qué no los vemos tanto en la NFL, que es un tema que también hablamos aquella vez en el Super Bowl y sobre el talento que hay en nuestro país, que creo que podemos estar de acuerdo que hay mucho. Lo que quizá falta es ese desarrollo desde muy temprana edad, ¿no? O sea, los jugadores empiezan realmente a estar en una estructura de alto rendimiento, quizá hasta que llegan a la universidad y ni siquiera es al estándar en el que está en Estados Unidos. Entonces, si yo te diría, somos un país que tiene muchísima gente, la mayoría de esa gente no juega fútbol americano. En nuestro país el fútbol americano es un deporte, digamos, entre comillas, elitista, en el sentido que es caro, no se puede jugar en cualquier lado, y que además no existe esa inversión en el desarrollo desde muy temprana edad. Cuando estamos hablando de los estadounidenses, desde que tienen 10, 11 años ya tienen entrenadores personales, ya están haciendo ejercicios fuera de la preparatoria, de la secundaria. La tecnología también que ellos tienen, el acceso a la información, los contactos, todo eso acaba influyendo muchísimo en el desarrollo de ese talento, ¿no? Y yo te diría, el mexicano puede tener el talento, más allá de que la mayoría del país quizá no tiene el tamaño de los jugadores de la NFL. Sí, hay varios jugadores con quizá esas condiciones físicas. Lalo, ¿podrías ponerle mute a tu micrófono, por favor? Gracias. Así que aunque puede ser que tengamos las condiciones físicas, en realidad el entorno y todo lo que sustenta que ese talento se desarrolle no está establecido en nuestro país. Los mexicanos o de nacionalidad mexicana que han triunfado ha sido porque han crecido y se han desarrollado en los Estados Unidos y han tenido acceso a todo eso. Pablo, seguramente tienes mucho más que agregar.
Sí, Rebe, gracias. De acuerdo. O sea, creo que en su momento México tuvo oportunidad de llevar muchos jugadores a probarse y vivir la pretemporada porque había en los noventas la NFL Europa. Y la NFL Europa era un puente muy importante para los jugadores. Hacían unos training camps en Florida. Ujú. La NFL hacía esos training camps, escogían algunos jugadores y esos jugadores eran seleccionados o eran colocados en rosters de la NFL Europa. Y de ahí salieron varios jugadores: Marco Martos, Carlos Rosado, Gustavo Tella, Arturo Martínez, Tyson López, Rolando Cantú y, Ramiro Promeda. y Ramiro Pruneda, claro, Ramiro Pruneda también. Y todo eso. Entonces, todos ellos tuvieron ese desarrollo en esos campos de entrenamiento y luego en la NFL Europa. ¿Y qué ocurrió? Que bueno, llegaban con la credencial de: hey, vengo de jugar la NFL Europa. Con todo respeto, no se me sientan mal, ¿eh? No se me sientan mal. No llegaban con una credencial de: vengo de la Universidad de las Américas, del TEC de Monterrey, de los Pumas, porque nadie los conoce. Esa es la verdadera razón. O sea, no, y no tienen por qué conocerlo en Estados Unidos. Seamos sinceros, no tienen por qué conocerlos, porque en Estados Unidos nada más de primera división hay más de 300 universidades. Entonces, no tienen por qué conocer más allá cuando hay demasiado talento en los Estados Unidos. Eso, dicho sea de paso, tiene gran mérito por los mexicanos. Su paso por la NFL Europa les abría la oportunidad de llegar a los campos de entrenamiento y de probarse. Y solamente fue Rolando Cantú el único que se quedó en la escuadra de prácticas y ha sido el único jugador no pateador o no siendo un jugador egresado de la UNEFA, por así decirlo, que tuvo la oportunidad de jugar en un partido de manera oficial dentro de los rostros de los 53. El caso de Isaac Alarcón y de Alfredo Gutiérrez, ellos son extraídos de este programa que tiene la NFL, que si bien es cierto, jala talento, e Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez tienen un gran talento, por algo fueron seleccionados y por algo están ahí. Isaac Alarcón todavía sigue ahí con el equipo de los 49ers. Bueno, pero como dice Rebe, pues no les ha alcanzado. No les ha alcanzado porque no tienen toda esa disciplina, todo ese crecimiento, todo esto que hay en los Estados Unidos. Déjenme llevarlo a un terreno personal. Ujú. Y les voy a contar esta experiencia. Mi hijo tiene 16 años, juega béisbol. Su anhelo es llegar a ser pitcher en el béisbol colegial. De las 4 divisiones que hay en el colegial, 4 divisiones, 4. Ujú. Fue a un torneo en el verano donde había 355 equipos de béisbol. Si hacemos un promedio de 15 jugadores, estás hablando de 6,000 jugadores que están siendo vistos en ese momento, nada más en un pequeño torneo a nivel nacional de béisbol. Entonces, imagínense la cantidad de jugadores que hay de fútbol americano en los Estados Unidos, que como dice Rebe, empiezan desde los 12, 13 años, empiezan a enfocarse con entrenadores personales, con clubes privados que se dedican a eso, a buscar en qué universidad puede quedar este jugador, puede quedar este otro jugador, sí, y agréguenle además la oportunidad que tienen de jugar varios deportes, ¿no? Entonces, eh, en México no hay universidades que hacen atletas, no las hay. No hay Alabama, no hay Florida State, no hay Miami, no hay Florida, no hay nada de eso. No hay universidades que sigan a ser atletas. Que los atletas vayan a esas universidades, esa es otra historia. Esa es otra historia. Ujú. O sea, tienes, por ejemplo, Rebe estudió en la Universidad de las Américas. No porque el flag football sea formidable en la Universidad de las Américas, ¿no? Ajá. Diana Flores está en el TEC de Monterrey, no porque sí hay flag football y sí hay fútbol americano en la Universidad de las Américas y todo eso, pero no se dedican a ser atletas. Y en los Estados Unidos hay universidades que se dedican a ser atletas, que se dedican a ser abogados, que se dedican a ser presidentes, entonces hay años luz de distancia. Así que ¿por qué no hay jugadores mexicanos? Pues es muy difícil. La verdad es que los jugadores mexicanos, para que puedan estar en Estados Unidos, se tienen que ir desde high school y tiene que pagar, la familia tiene que pagar toda esa estancia. Nadie se las va a pagar. Y déjenme decirles algo. Si van a un high school privado, entonces la tarifa para un extranjero, porque en carne propia yo lo veo, ajá, afortunadamente mis hijos no son extranjeros, pero lo veo con extranjeros que llegan, la tarifa es más cara.
En las universidades, si no eres estadounidense, la tarifa es más cara. Entonces, no es una cuestión de que vete a Estados Unidos y vas a llegar, porque créanme, no es nada fácil. No es nada fácil ser un atleta estudiante en cualquiera de las divisiones, en cualquier deporte de los Estados Unidos. No es nada fácil. Hola, buenas tardes. Gracias, Lupita, y gracias a todos por su tiempo. ¿Qué ajustes consideran clave para que los Eagles se mantengan en lo más alto? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta Patrick Mahomes y los Chiefs en busca de otra temporada dominante? Buen punto. ¿Quién quiere? Dale, dale, Pablo. A ver, rápido, yo nada más te digo, de Filadelfia, el reto más fuerte es el tratar de olvidar lo que pasó el año pasado, lo que sucedió el año pasado y enfocarse que es una nueva temporada. Sufrieron bajas importantes, el grupo de jugadores ahí está, siguen siendo favoritos, pero el poder vencer a equipos como Detroit, como Washington en su división, el reto de poder mantenerse, eso es bien difícil. El reto de poder repetir, ese es el mayor reto que tienen. Y de Kansas City, yo te diría, uno de los principales retos lo hicieron en el draft, seleccionando a Simmons, este tackle ofensivo, es darle protección a Patrick Mahomes. Ha quedado claro que en los 2 Super Bowls que perdieron, cuando no le pones protección a Patrick Mahomes o a cualquier quarterback en el fútbol americano, es muy difícil que puedan caminar. Esos serían, para no extenderme, los 2 principales retos que yo veo en los 2 equipos. Sí, yo te agregaría uno más para Filadelfia. Estoy de acuerdo con el de los Chiefs que comenta Pablo. El de Filadelfia van a tener nuevo coordinador ofensivo y bueno, eso siempre toma su tiempo, ¿no? Van a tener que adaptarse rápidamente, más allá de que quien llega era ya el coordinador ofensivo, perdón, el coordinador de ataque aéreo. No siempre eso significa que va a funcionar. Entonces ahora van a tener que hacer ciertos ajustes y creo que ese puede ser un reto también complicado para este equipo que la expectativa es alta. Lalo. Hay que recordar esto. Jalen Hurts estudió en 2 universidades y siempre tuvo coordinadores distintos. Siempre ha tenido coordinadores ofensivos distintos en la NFL. O sea, está más que preparado para los cambios que pueda tener. Yo creo que la complacencia es el principal problema para los atletas de alto rendimiento, que es la complacencia en estar contento con lo que ya tienen. Y Filadelfia creo que no está contento con eso. Es un equipo que está liderado sí, por Nick Sirianni, pero tiene a uno de los mejores atletas en la posición más importante de este quarterback, que no se le ha respetado por afición y a veces a algunos gerentes generales, por ejemplo, lo vimos en el Atlético, ¿no? Entre las 50 personas que votaron, ¿no? Coordinadores, etcétera, no lo consideran un mariscal de campo de primer nivel. Yo creo que sí, lo mostró en Alabama, en Oklahoma y ahora en Filadelfia. La otra cosa es, el equipo de Orlando lo veo muy fuerte. Falta Filadelfia también. Primero creo que hay que ganar su división. De Washington, ese es el rival que tienen. Los gigantes van a estar mejor. Y de Kansas City, de acuerdo con lo que dicen, la protección ha sido clave en los 2 Super Bowls. Uno, dos. Los Chargers van a ser mucho mejores. Uno recuerda lo que ha hecho Jim Harbaugh en San Diego, en Michigan y en San Francisco. Su segundo año fue mejor. El año pasado tenían a los mismos jugadores defensivos, se fue el entrenador en jefe y con ese mismo plantel los hizo mejores. Esa es la marca de un buen entrenador en jefe y de un líder. Generalmente los equipos o los entrenadores tienen cierta filosofía. Sean Payton ofensivo, Andy Reid ofensivo y creativo. Y así por decir con cada uno. Jim Harbaugh no tiene una filosofía así establecida. Creo que es el más amplio desde mi punto de vista. Sí establece cultura y a pesar de haber sido un quarterback en la universidad y como jugador en la NFL, él
lo principal para él es armar una línea ofensiva y línea defensiva. O sea, el primer mandamiento de nuestro deporte, él lo arma muy bien y tiene los elementos, tiene el quarterback, y yo creo que el principal reto para Kansas City para cerrar es su línea ofensiva, pero va a tener que combatir con los otros tres entrenadores que ya saben lo que es llegar al Super Bowl y que van a ser mejores. Los Raiders van a ser mejores, no van a estar en postemporada, pero van a ser mejores. Los Chargers yo creo que van a ganar la división y los Broncos van a ser mejores. Yo creo que ahí está el reto y no olvidar que está Buffalo también. Esos son los retos para los Jefes. Gracias, Lupita. Gracias por estar también a los chicos de ESPN y saludos a todos los colegas. Espero no meterlos tanto en un lío con esta pregunta, pero veo que fue un buen año para los juegos de las estrellas de otros deportes en Estados Unidos. El béisbol con el Home Run Derby, que siempre, la verdad, está muy bueno. El All-Star Game de la NBA siempre da lo suyo. Y la NHL parece que le encontró la vuelta con esta especie de cuadrangular entre cuatro naciones. Y la NFL hace años está luchando con su juego de las estrellas, está luchando con su Pro Bowl. Obviamente incluyeron el flag football, que me parece que le da otra visibilidad a lo que me parece que es el futuro del deporte, que es el flag, o por lo menos para expandirlo internacionalmente. Pero, ¿qué creen o qué ven ustedes que todavía puede seguir mejorando la NFL como para darle una importancia extra? Porque si hay algo que me parece que le ha pasado al Pro Bowl es que ha perdido importancia dentro de los mismos jugadores. ¿Qué puede mejorar la NFL en este sentido para que el Pro Bowl vuelva a ser de alguna manera lo que en algún momento fue? Y es un fin de semana que los fanáticos disfrutaban mucho y hoy es simplemente un fin de semana más antes del Super Bowl. Rebe. A ver, yo te puedo decir que esta es una condición muy diferente porque este es un deporte de alto contacto y alto riesgo, entonces yo no lo veo volviendo a ser lo que era antes. Ahora los contratos son cada vez más grandes, vale cada jugador más, te rompes una uña y son millones y millones, así que yo no lo veo regresando a ese estándar donde realmente quienes lo hacían especial era la entrega que tenían los jugadores, ¿no? Ahora los jugadores tienen prioridades diferentes y quizá hay un poco más de conciencia sobre otras cuestiones. Cosas que yo puedo ver valiosas, que creo que serían muy llamativas, por ejemplo, y aquí voy a hablar de un tema muy como de nicho, es que por el tema de Juegos Olímpicos y que la NFL ha permitido a sus jugadores participar en Olímpicos, se abrió muchísima discusión en los Estados Unidos sobre quiénes deberían de ser parte de ese equipo que represente a los Estados Unidos en Juegos Olímpicos, ¿no? Y existe este constante debate sobre si son los jugadores naturales de flag football los que deben de ir o los jugadores de NFL, que para muchos son los mejores atletas del mundo, ¿no? Yo no estoy completamente de acuerdo con esa segunda afirmación. Y entonces, para mí, yo te podría decir, creo que sería un verdadero espectáculo si ellos deciden en el próximo Pro Bowl decir, bueno, hacemos una competencia de los jugadores de la NFL, Pro Bowlers contra los jugadores y la selección nacional de Estados Unidos, 10 veces campeones del mundo, que van a ir a representar a los Estados Unidos en Juegos Olímpicos, y despierta un poco este morbo que existe por si realmente los de la NFL van a poder competir o no, ganen o pierdan. Creo que sería un partido sumamente interesante y que va encaminado hacia lo que quiere hacer la NFL, que como bien decías tú, es acercar el flag football a mucho más personas. Creo que también hay que ponerlo en el contexto que es, ¿no? Que es un evento de entretenimiento, o sea, hay muchos jugadores que asisten al Pro Bowl porque los otros no quieren asistir porque se están yendo al Super Bowl o porque para eso existe el equipo All Pro de la NFL, donde ahí sí se reconocen exactamente a los mejores en cada una de las posiciones, ¿no? El Pro Bowl es más un partido de entretenimiento para tener algo en ese hueco que tú bien mencionas antes del Super Bowl. Entonces, bueno, yo creo que sería muy entretenido ver a este equipo de los Estados Unidos, como bien dije, 10 veces campeones del mundo, enfrentar a los que en algún momento van a querer ocupar su lugar para ir a ganar la medalla de oro. Esa es mi idea. No sé los demás. Lalo. Pues, es buena idea lo de Rebe, pero muy buena.
o sea, wow, nunca lo había escuchado, me gusta eso, pero no lo veo real. ¿Por qué? Porque si va a haber una competencia, o sea, ahí puede haber un riesgo, y sobre todo los jugadores de la NFL, pero es magnífica idea. O sea, magnífica idea, sería un hitazo, imagínate los ratings, pero yo no lo veo factible por eso, y sería arriesgar a los jugadores de la NFL, pero insisto, muy buena idea. Y por más que quiera hacer la NFL, promover el Pro Bowl, ha hecho un montón de cosas. Y mira, desde que yo era niño, hace mucho tiempo, no había nacido, casi ninguno de ustedes había nacido, solamente John, el es más grande que yo. Ni yo mismo como aficionado, el Pro Bowl, ¿a quién le importa el Pro Bowl? No lo deja la NFL, pues porque ese es su juego de estrellas, ¿no? Es muy difícil. Yo insisto en eso, la idea de Rebeca es buenísima, pero es muy complicada que se pueda hacer. Sí, es muy buena idea la de Rebe, la verdad que es muy buena idea y realmente pues los dos corren riesgos. El tema es que el riesgo es más alto para el jugador de la NFL, una lesión. De hecho, ustedes no se acordarán, pero el Pro Bowl, bueno, el Pro Bowl se jugaba antes en Hawái y pues qué mejor para los jugadores de la NFL. Bueno, pues voy a ir a Hawái. Claro, había tacleadas, golpes y demás. ¿Por qué? Porque no se conocían tanto las lesiones ni las conmociones como se conocen hoy en día, ¿no? Y los contratos no eran tan altos como bien lo explicaba Rebe. Pero, no sé si recuerdan, se me olvida el nombre del jugador, pero en uno de estos eventos que hicieron en la playa. Edward de los Patriots, novato. Exactamente, corredor, ¿sí? En un flag football o tochito que organizaron en los eventos previo al partido, el tipo se destrozó la rodilla y nunca más volvió a jugar. Ujú. Entonces, el riesgo siempre va a existir. Ajá. Creo que hoy en día lo que hace la NFL es decir, a ver, ¿dónde pongo el Pro Bowl? Si lo pongo después del Super Bowl, nadie lo ve. Si lo pongo en medio, como lo está ocurriendo, pues es muy atractivo. Ajá, con todas las ausencias que tienen los jugadores, porque en cuanto a rating, que finalmente la NFL mide el rating, hey, el Pro Bowl genera más que un partido de postemporada de la NBA. Ujú. O sea, así de increíble es eso. Yo soy de la idea que todo juego de estrellas de los deportes estadounidenses no se juega al máximo. En la NBA acaban los marcadores 160 a 188. O sea, no juegan defensa. Lo que pasa es que en la NBA se permite que haya clavadas, dejo pasar al tipo que suma el balón y entonces se vuelve espectacular. Se vuelve un partido de Globetrotters prácticamente, ¿no? Y entonces ese tipo de jugadas son parte del juego de la NBA. La clavada, la jugada espectacular, el pase por atrás. En la NFL no puedes hacer eso, no puedes que haya, o sea, le voy a pegar al quarterback porque pues, a lo mejor hasta te expulsan. Bueno, hoy en día ni lo pueden hacer porque es flag football, ¿no? Salvo en el hockey que sí se dieron, pero ni siquiera en el béisbol, cuántos cambios de pitchers hay jugadas espectaculares porque el deporte te lo permite, ¿no? Hay un tremendo batazo y sí hay ciertas cosas como el home run derby que es muy atractivo. Yo creo que una de las cosas que la NFL ha tratado de implementar es este tipo de retos, de competencias entre jugadores, que eso ha llamado un poco la atención. Para mí, el Pro Bowl es el único partido amistoso que tiene la NFL en todo el año, porque ni siquiera los partidos de pretemporada los puedo llamar amistosos. Déjenme llevarlo al terreno del fútbol que todos podemos dominar muy bien. Un partido amistoso es aquel donde sale Messi con las calcetas abajo, trotando, no va a meter la pierna, no le van a meter la pierna a Messi, todos van a ser amigos, van a trotar, no pasa nada. Es un partido amistoso, es un partido para cumplir con el patrocinador, es un partido para cumplir con la cadena de televisión, con la liga, con lo que quieras ver. Ajá. Un partido de pretemporada en la NFL no es así, lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos visto, se están jugando el puesto muchos de ellos. El Pro Bowl es así y hay que entenderlo así. A nosotros, a Lalo y a mí nos tocó hacer los últimos Pro Bowls equipados y mira, nada más porque estábamos en Orlando y porque nos iban a llevar a Disney saliendo de ahí, ¿verdad? Pero créeme que eran aburridísimos los partidos y era como que, hey, hay que entenderlo. Hoy en día es así y pues hay que entenderlo, ni hablar, ¿no?